Gracias. Bueno, a mí también me cuesta mucho esto del micrófono, así que voy a hacer una cosa un poco extraña. No os extrañéis. Lo voy a poner aquí, para poderme mover luego con rapidez y agilidad. Un segundo. ¿Me escucháis? ¿Se me escucha? ¿Me se escucha? Vale. Bien, antes de nada, bueno, el título, la empresa que quiero hacerse ágil, al final hemos cambiado el subtítulo y hemos puesto cambiar en tiempos revueltos, también haciendo un guiño. Esta charla cada vez habla más de cambiar en tiempos revueltos y cada vez menos de la empresa que quiso hacerse ágil. Conforme va pasando el tiempo, considero más importante lo segundo que lo primero, porque nosotros somos un caso más de empresa que está tratando de cambiar parte de sus estructuras y adaptarse a una nueva visión de las cosas. Pero quizás lo más importante es lo que está sucediendo en el mundo y si realmente el que 200 personas nos reunamos aquí y se veamos prácticamente siempre los mismos, se nos saludemos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si realmente más allá de aquí hay algo, está pasando algo. Y yo creo que sí, está pasando mucho y está pasando a la vez. Es más, todo está relacionado. Es decir, en estos últimos años se han ido produciendo una serie de cosas que están conduciendo a esto. En el management, en las personas, en los sistemas, y todo tiene una vinculación, y para mí es una vinculación puramente histórica. Los sistemas se han agotado. Los sistemas, cuando se agotan, se cambia de época. Cuando algo no funciona, sale algo nuevo, surge algo nuevo, que tiende a modificarlo y a mejorarlo, dando un nuevo paso, un paso hacia adelante. Entonces voy a intentar hablar de eso y si puedo, hablaré del cambio que estamos intentando hacer en Deiser. De ahí que la importancia la empieza a tener más cambiar en tiempos revueltos que la empresa que sí quiso hacerse ágil, que al fin y al cabo somos muchos los que queremos de alguna manera hacernos ágiles, pero también hablaremos de ellos. Por tanto, en realidad, de lo que voy a hablar es de cambio. De ser el cambio que buscas, de que buscando ese cambio podemos dar ese paso adelante y el cambio se produce en todos los aspectos. Voy a hablar de 4 tipos de cambio, de manera más o menos continuada. Vamos a hablar de que el mundo está cambiando. Evidentemente desde hace unos años estamos en una situación de crisis, pero que puede ser probablemente una crisis provocada por la situación de nuestros valores a nivel de empresa y a nivel de persona. Y son tantas las implicaciones que al final se mezclan las dos cosas. De tal manera que las decisiones e implicaciones en un lado se tornan aplicables al otro y por tanto al final tienen más relación de lo que creemos. También vamos a ver que evidentemente la tecnología y los procesos están cambiando, pero eso ya lo sabemos, los que estamos aquí lo tenemos clarísimo. Desde hace años la tecnología está empujando y probablemente más de lo que pensamos en el cambio que se está produciendo tanto en las empresas como en la propia sociedad. Por lo tanto aquí me voy a centrar mucho menos porque estamos muy acostumbrados en todas las charlas, en la Barca, en el AOS, en el Codemotion, estamos hablando de tecnología y cómo eso va alimentando toda esta rueda. Por supuesto las empresas estamos cambiando, yo creo que es algo claro, las empresas están replanteándose muchas cosas, pero mucho más allá de lo que nosotros pensamos y pensamos, estamos solos la gente de TI, somos los únicos que vemos esto, somos los únicos que creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera, con una serie de resultados incluso mejores y aún así poder ser rentables. No, es que esto está pasando en muchas más partes, vamos a intentar verlo, porque es que lleva pasando 10 años en el management, está pasando en el emprendedor, en la manera de afrontar los negocios. Esa agilidad como concepto global está pasando en todas partes. Es decir, no podemos reducirnos a que esto solo es un fenómeno nuestro. Vamos a intentar también buscar esa relación. Y por último, lo más importante, el elemento fundamental somos nosotros, las personas tenemos que participar activamente en ese cambio, si realmente creemos en ello y si realmente vemos que ese cambio va a provocar una situación mejor. Me voy a poner hasta arriba y probablemente me voy a electrocutar, con lo cual la charla quedará mucho más corta de lo que pensabais. Momento histórico. Hay algo que muchas veces se lee en Twitter y en algunos artículos, en los blogs, y es un juego de palabras. ¿Estamos en una época de cambios o realmente estamos en un cambio de época? A mí, realmente lo que me apasiona a mí, más allá de la tecnología, es la historia. Yo tengo cerca de 2000 libros de historia en mi casa y me gusta analizarla. E intento establecer los vínculos entre la historia y lo que está pasando.
Y realmente, cuando nosotros analizamos la historia del hombre hacia atrás, el hombre ha pasado por diferentes edades. Las famosas estas que nos enseñan cuando estamos en el colegio y estamos intentando aprender qué es lo que ha pasado. Y esas edades son las que marcan ese cambio en función al deterioro de los sistemas. Fijaros si hacemos un poco una retrospectiva, nunca mejor dicho, de cómo han sido esas edades del hombre y por qué han ocurrido las cosas. La edad antigua, ¿cuándo se rompe? ¿Cuándo pasamos de la edad antigua a la edad media? Con la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se deteriora el sistema. Y llega gente nueva, con nuevas ideas. Inicialmente probablemente peores para las personas que estaban en ese momento llevando el sistema, los bárbaros. Y eso abre una nueva época, la Edad Media. Una Edad Media que dura 1000 años. Y se abre un nuevo periodo donde van floreciendo el conocimiento, se va creando focos de conocimiento en los monasterios, en las iglesias, entonces era una sociedad altamente religiosa, se crean las villas, se crean los castillos, y esa sociedad se desarrolla. Y esa sociedad llega a un punto en donde, en un momento determinado, también empieza a perder ese valor, empieza a deteriorarse y surgen cosas contra esa sociedad. Surge sobre todo la imprenta, surge el descubrimiento o el viaje a América, surge algo que lo cambia todo. Y en 1492 es cuando se descubre América. Unos años antes se inventa la imprenta, que es la que permite extender todo el conocimiento, precisamente con la traducción o con la impresión de la Biblia, y es la que hace que el sistema deteriorado cambie a otro nuevo, el Renacimiento, donde el individuo empieza a formar parte de todo eso. Y finalmente, una vez que ese sistema crece y empieza a deteriorarse, los poderes absolutos, las monarquías absolutas, surge la Revolución Francesa, entrando en la época del racionalismo, el periodo industrial, etc. Probablemente haya llegado el momento en que nos tengamos que replantear si no está ocurriendo algo muy parecido. Y está ocurriendo en todas las áreas. Y simplemente la nuestra es una de las primeras que a lo mejor, gracias a ese poder de la tecnología, ha empezado a ver que se pueden plantear las organizaciones, la forma de abordar los problemas de otra manera distinta. Voy a poner 2 vídeos en esta presentación. Este es un poco largo, pero es muy interesante, porque de alguna manera cuenta lo mismo que venimos contando aquí en estas conferencias durante 2-3 años, pero no habla de tecnología, habla de otras áreas. Habla de las empresas, habla de innovación, habla de empowerment, habla de potenciar las personas, habla de jerarquías diferentes. Vamos a verlo.
So I think Google does a lot right when it comes to organizing and motivating and innovating. I think one of the things, probably the most prominent thing that they do, is that they've managed to keep a culture in which innovation can be driven from a great idea wherever it arises in the organization. Starbucks can teach us is that they are masters of learning. So they create value not for the customers, but with the customers. And that's just a key point. Procter & Gamble are masters of getting ideas for new products from crowdsourcing, which means involving a lot of people in getting ideas for products. And Danish companies can learn tremendously from their experiences. Bueno, perdonar, es largo, pero creo que es interesante. Leader Lab es una organización que trabaja con grandes empresas. También están trabajando en ello. Es decir, está ocurriendo algo muy parecido a lo que estamos hablando aquí. Fijaros que no se ha hablado de tecnología. No ha aparecido la palabra Scrum, no ha aparecido la palabra Agile, pero los principios que se están contando en este vídeo son exactamente los mismos. Apertura, ruptura de barreras, colaboración, novedad, crecimiento. Este vídeo es de hace 2 años. No había ocurrido ni la primavera árabe, ni la crisis se había hecho tan fuerte, y muchas de las cosas que ahora estamos viviendo no se habían producido, pero lo vemos y parece que está ligado a todo eso que está ocurriendo. Si nosotros consideramos que esto es solo una coincidencia, veamos qué es lo que está ocurriendo alrededor de nuestro mundo ágil, en otras áreas, si realmente está pasando lo mismo. Porque yo creo que tenemos bastantes señales, muchas más señales. Voy a intentar ir muy rápido para que al menos las veamos. Señales en el management tradicional, señales en los emprendedores, señales en el propio mundo ágil, señales que se están produciendo continuamente en modo de nuevas personas, nuevas propuestas, reuniones como STOS, etcétera, que comentaré ahora. Vamos a ir viendo alguna de ellas. Evidentemente los movimientos, la gente ve que el sistema está agotado y lo está intentando contar. Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero se están produciendo cosas que no se habían producido nunca, como el movimiento de Occupy Wall Street, y por supuesto aquí tenemos el movimiento de 15M, que ahora nos parece algo más normal, pero yo recuerdo, con independencia de la cercanía o lejanía que pudiese tener el movimiento, que el primer día flipas. Es decir, joder, esto está lleno de gente, y la gente está aquí días porque está protestando por algo. Es un cambio de mentalidad porque tiene más información y sabe que lo puede exigir. Hay gente en el management tradicional que está intentando cambiarlo. Os recomiendo que leáis a Gary Hamel, cualquiera de esos 2 libros, Lo que importa ahora, o El nuevo management, que habla exactamente de lo mismo que venimos hablando aquí los 2 días. Gente como Daniel Pink, y me alegra que esta mañana tanto Ángel, Massa han estado hablando más o menos de lo mismo, lanza los principios de la motivación intrínseca, autonomía, maestría, propósito, que veremos luego, o Mark Benioff, que a lo mejor se ha hecho una pasada, pero realmente ¿qué le cuesta a él? ¿Qué gana él diciendo eso? Es una persona que cada 6 meses mete un zambombazo a los que, como él, están ganando mucho dinero, están diciendo, oye, ganamos mucha pasta, ¿por qué no damos un poquito y equilibramos un poco todo esto? Estamos hablando de principios muy similares. No os creéis que esto está tan lejos de lo que intentamos nosotros establecer a nivel de grupo, a nivel de equipo, a nivel de trabajo. El caso de Michael Porter es paradigmático. Michael Porter es el padre de la competitividad de hace 30 años, la de las 5 fuerzas, y en febrero del 2011 lanza un documento que se llama Creating Sharing Value, donde sienta las bases de lo que él cree que debe ser el capitalismo. Él no duda del capitalismo como elemento capaz de poder dar respuesta a nuestras necesidades. Lo que él dice es que este capitalismo no funciona y que hay que intentar reinventarlo. Desde el principio él nunca niega que el sistema para él sea malo, pero hay que dar ese paso. ¿Por qué? Porque la sociedad está agotada. Muchas más señales.
la propia iniciativa de Delivering Happiness, en el que una persona, un emprendedor, de pronto dice, bueno, yo hago una operación, pero además quiero intentar que la gente sea feliz. Yo quiero ganar dinero, pero quiero ganar dinero de alguna manera con sentido, con un cierto propósito, no per se, sino que haya algo de por medio. Más cosas, evidentemente, tenía que salir el Eclipse con una nueva manera de abordar también, estoy hablando ahora de emprendedores, con Lean Startup, que de alguna manera también siente los principios de concebir las empresas pequeñas de otra manera. A nivel de negocio, por si acaso nosotros no nos suena, y a alguno a lo mejor no le sonará, este libro, Generación de Modelos del Negocio, sienta las bases de cómo crear un business model, un business plan de manera ágil, con una herramienta gráfica que se llama Canvas y que permite de alguna manera aplicar ciertos principios del agilismo para la creación y dar esos pasos de una manera también más rápida. Hasta el punto de que una web que se llama Management Innovation Exchange ha tratado de establecer cuáles serían los 12 principios de del nuevo management, leerlos. La mayoría de ellos están directamente relacionados con muchos de los principios que nosotros estamos viendo aquí: autonomía, significado, colaboración, descentralización, velocidad, confianza, meritocracia, comunidad, apertura. No estoy diciendo nada raro, parece que estuviese haciendo una charla Agile y estamos hablando de gestión. Jürgen Appelo, viene del mundo ágil, que en enero se reúnen una serie de personas tratando de cambiar y agilizar las estructuras, agilizar las empresas. Se reúnen en Stoos, una población de Suiza, para 21 personas tratar de cambiarlo. Eso ha tenido en España su repercusión. Y en un pueblecito de Aragón, 30 personas con sus familias se han reunido también para hablar de lo mismo, para intentar sentar las bases. Y la mayoría de los que están aquí, muchos estáis allí y el resto están en las otras dos salas. Es decir, es gente ágil tratando de cambiar esas estructuras. No estamos hablando de que estén o que sean mundos separados. Y si hablamos ya de economía, pues simplemente os recomiendo que leáis el nuevo manifiesto capitalista de Meir Kahn o el libro de la economía del bien común. No estoy definiéndolos como positivos o negativos. Lo que estoy diciendo es que están pasando muchas cosas que tienden a dar todos los indicios de que el sistema se está agotando y hay que reinventarlo, como hace 200 años la Revolución Francesa reinventó el mundo, como hace 600 años el descubrimiento de América cambió Y bueno, si alguien tiene una visión más tradicional, pues puede ver Gartner, y Gartner también dice que la tecnología va a ser algo ubicuo durante los próximos años, y el año pasado, todo esto fue en Barcelona, que Agile será ubicuo en los próximos 5 años. Pero habla de ubicuo en términos generales. Pues para mí estos 3 elementos son la piedra angular de todo esto, en parte. Para mí hay 3 puntos en la historia de los últimos 12 años que marcan de alguna manera este terreno y que han ayudado a que de alguna forma la tecnología haya sido un elemento fundamental de consecución de muchos de estos aspectos que estamos viendo. Para mí, y además los 3 se producen en 3 años. Es decir, en el tiempo se producen más o menos entre 1999 y 2001, que es la aparición de Open Source como concepto, el manifiesto Club Train, que si no lo conocéis os invito a conocer, y el manifiesto Ágil en el 2001. Los 3 hablan básicamente de lo mismo, los 3 sientan las bases de lo que estamos viendo. Y evidentemente este agilismo también recoge todos los elementos de un mundo que le es ajeno, porque Scrum, Kanban, Lean e incluso el elemento fundamental del ciclo Scrum, por ejemplo, PDCA, vienen de la industria. La tecnología ha recogido estos conceptos, los ha hecho suyos, y lo que estamos haciendo ahora es devolvérselos. Y se los estamos devolviendo como piezas angulares de lo que pueden ser sus propios departamentos, sus propias áreas. Es decir, es como si hubiésemos reciclado los conceptos ágiles y de repente hubiésemos dicho, funciona, puede llegar a funcionar bien y además es aplicable a todas las áreas, más allá de TI, como se está haciendo ahora en marketing o en otros elementos donde todo lo que estamos tratando de aplicar en Agile también está empezando a tener éxito. Hasta el punto que Steve Denning, y os recomiendo este artículo,
publicó en un post: Agile es el secreto mejor guardado del management, pero ha sido descubierto por las personas equivocadas. ¿Por qué lo decía? Porque Agile no venía de las escuelas de Harvard Business ni de las escuelas de negocio. Venían de esos que están tirando líneas todo el rato y desarrollando, etcétera, que joder, que les mola un montón eso, y que... Esto se me ha parado, perdonad. Se ha bloqueado. Ahí. Y él habla y pone como ejemplo Mendel, que fue una persona que cultivaba guisantes y que nadie le hacía caso. Y cuando él empezó a hablar de sus trabajos, nadie le hacía caso porque cultivaba guisantes. Y al final todos esos trabajos dieron las leyes de Mendel, que ahora mismo son uno de los elementos fundamentales de la biología. O el descubridor de que la úlcera era una bacteria, que nadie le hacía caso porque era un médico relativamente normal, es decir, no era la persona apropiada, hasta que decidió inocularse la bacteria y tener la úlcera. Esa persona que en el 84 ya hablaba de eso y la gente le tachaba de loco, en el 2005 tuvo el premio Nobel de Medicina, pero no era la persona adecuada. Pues a lo mejor no somos las personas adecuadas, pero hemos sido capaces de transformar una serie de conceptos, hacerlos nuestros y podérselos ofrecer al resto para que también ellos puedan transformarse. Y claro, para mí estamos en esta situación, con lo cual entiendo que yo sí estoy convencido que estamos en un cambio de era y por tanto hay que intentar responder a ello. Y en una situación como esta hay que adaptarse al cambio, hay que intentar adaptarse al cambio. Y nosotros lo intentamos. Por eso digo que cada vez hablo menos de Deiser y hablo más de todo eso, me empiezo a emocionar y uno acaba pensando que Deiser es un elemento menor en toda esta historia. Acaba siendo una excusa. Yo digo, voy a hablar del cambio en mi empresa, pero al final lo que hablo es del cambio de época. Nosotros en ese contexto, convencidos de ellos, lo estamos intentando desde el año pasado, sobre todo porque también consideramos dentro de este contexto que el modelo en el que nosotros estamos inmersos está agotado, un modelo de servicio, un modelo en que ninguna de las partes ganan, donde la gente está en cliente y no puede tener más nómina, donde nosotros tampoco podemos darle a la gente lo que la gente necesita. Y entonces en ese momento nos planteamos un cambio de modelo interno. Y ese cambio de modelo nos pareció adecuado incluir algunas prácticas ágiles. Decir que nosotros realmente estamos aplicando Scrum, etcétera, pues sería mentir, pero sí estamos intentando hacer muchos principios que creemos que son importantes. Y decidimos tratar de adaptarnos a esos cambios, adaptarlos a nuestro negocio en el menor tiempo posible y con el compromiso de todos. Quizás aquí el cambio es que probablemente fue la dirección quien decidió hacerlo. Vamos a empezar a dar estos pasos, vamos a empezar a abrirnos, vamos a empezar a contar las cosas. Vamos a empezar que el desarrollador le cuente al de operaciones lo que va a hacer y que incluso la persona que está en recursos humanos diga lo que va a hacer ese día, porque sin ese conocimiento la empresa al final no se compone de un grupo realmente homogéneo. Y nosotros, por ejemplo, los dailies los hacemos así, cada uno, y yo soy el primero que entra y cuento lo que hago, y si tenemos un marrón lo digo, y si estamos jorobados lo digo, y si hay una cosa muy buena también lo digo, y la gente se entera. Y de alguna manera también las personas ven que no es tan grave ni es tan complicado contarle las cosas a la otra parte, que al final es importante saber que esa persona de enfrente no va a estar, aunque de momento no sepa si le voy a necesitar o no, pero es importante que hagamos esas cosas. Y lo que decidimos es coger los principios de Scrum con la participación de todo el mundo, tratando de adoptar algunos principios ágiles y sobre todo compartir la actividad. Yo al menos también es la forma de ser, es decir, digo las cosas, es que las cosas hay que intentar decirlas, es que no va a pasar nada por decirlas. Pues si este mes vamos mal, pues vamos mal, y este mes que viene pues vamos un poco mejor, pues también lo intentamos decir. Intentamos crear una naturalidad en las circunstancias, de que las cosas... De otra manera probablemente estaría claro que te diría, joder, está metiéndome un rollo que yo qué sé. Pues vamos a intentar hacerlo de alguna manera más natural. Evidentemente también la estructura influye. No puedo hacer lo mismo en 2000 personas que en 20, que en 10 o en 12 donde tú das el primer paso. Cielos, tarjeta amarilla. Y pues como representamos a Atlassian, pues dijimos, pues vamos a utilizar las herramientas de Atlassian para pues gestionar las tareas, Green Hopper para el tema de los tableros, etcétera. Pero en el fondo esto es una anécdota, porque lo importante es el proceso y lo importante son las personas que participan en el proceso. Y comenzamos el año pasado
Llevamos ya año y pico. Pues bueno, pues más lento de lo que uno siempre quiere. Al final te das cuenta que incluso si viene de arriba, como se decía esta mañana, o de las personas que tienen más decisiones, resulta que las personas que toman menos decisiones pues también se mojean un poco. Este me lo dirá por algo. Eso ocurre a veces también, con lo cual a veces eso tiene que nacer de las propias personas. Al final es impuesto, y todo lo impuesto, por muy bueno que parezca, pues al final siempre tiene cierto rechazo. Que hay gente que evidentemente entra mucho más rápidamente en esta estructura. Que hay gente muy desconfiada al principio, pero luego se da cuenta de, joder, claro, si tú hablas todos los días y eres el primero en hablar, no tendré ningún problema en hablar yo. Entonces también es dar un poco ejemplo, ¿no? De que la gente no pierda, pierda el miedo, que no va a pasar nada, que cuanta más información controlada y el del grupo exista cierta homogeneidad, va a ser mucho mejor. Y sobre todo que nuestra posición es más desde empresa. Nosotros lo hacemos a nivel global, evidentemente también hacemos desarrollo, ahí tratamos también de avanzar, pero vamos avanzando y algunas cosas las habríamos hecho más rápido. Por ejemplo, te das cuenta de que es verdad que al final es bueno tener el tablero físico, que a veces cometes un error, pues eso, pues con Jira y Green Hooper, vamos a utilizar Jira y Green Hooper, que son de adhesión. Pues no, te das cuenta que sí, que lo de tocar el papelito y haberlo movido, pues y tenerlo visible todos los días, pues al final eso, si no lo utilizas, lo ralentiza, ¿no? Y bueno, pues son errores que vas anotando y que dices, bueno, para la próxima no lo voy a cometer, pero tenemos que intentar, lo que decía más esta mañana, es que no puedo estar diciendo, joder, como voy a fallar no lo hago. Pues así nos va muchas veces, ¿no? Entonces tenemos que intentarlo. Lo más importante está claro que son las personas, y una de las cosas que acabas sabiendo es que al menos hay personas que sí te recogen el guante, muchas, y que las mejoras se producen en muchos aspectos. La gente al final tiene un poco más de independencia y organización, porque como tiene más información es capaz, en la medida que quiere, tomar las decisiones con mayor facilidad, con lo cual tiene un poco más de autonomía. Por otro lado, también, al tener esa información puede ir más rápido, puede aprender más rápidamente y por tanto también va mejorando esa maestría, esas 10.000 horas que hacen falta para ser un maestro. Se ha hablado muchas veces, 10.000 horas son 6 años, que no se lo pierda nadie, 6-7 años, es un huevo de tiempo. Y si hago ya 2 cosas, pues imaginaros, me tengo que tirar 14 años haciendo las cosas para hacerla bien. Y finalmente yo creo que para mí lo más importante es que la gente tiene más información sobre los porqués, con lo cual el propósito se aclara, se sabe por qué se hacen las cosas, lo bueno o lo malo, por qué esta oferta se pierde, por qué yo no puedo hacer esto, por qué esta operación, y eso a mí me ha servido mucho. Yo cuando me he presentado con la gente y le he explicado, es que esto no puedo hacer, es que el margen que tú crees que estamos sacando realmente no es eso. Hay gente, por ejemplo, que he tenido en cliente que cuando le he contado realmente cuál es la situación, ha reaccionado de una manera completamente distinta y de pronto, de hecho, me ha empezado a preguntar, dice, oye, ¿y hemos podido revisar las tarifas? Y yo, no, joder. O sea, y además se ha involucrado mucho más, han sido fenómenos curiosos. Al final de lo que estamos hablando es de motivación intrínseca, que también lo hemos hablado esta mañana, el famoso libro que ha popularizado, bueno, realmente los conceptos existen, pero los ha popularizado Daniel Pink a través de su libro La increíble o sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Un libro que también recomiendo, hay un vídeo que tiene también que habla de Atlassian y que habla de todos estos elementos y que es muy interesante. Yo desde luego creo que yo no cambiaría el camino que hemos seguido, probablemente lo aceleraría, probablemente tomaría decisiones de otro tipo, pero creo que vamos en el buen camino. Creo que si hay problemas van a ser por otro motivo, no por las decisiones que hemos tomado. Creo que la decisión es buena y es el momento en hacer las cosas de otra manera porque hay más información y hay más capacidad de comunicar, la gente está más preparada y simplemente hay que tratar de gestionar eso lo mejor posible. Para cerrar, porque quiero poner un vídeo que para mí resume todo esto, son 2 minutos, no os asustéis. Para mí hay 3 cosas, ¿no? Por un lado, como resumen, yo creo que sí estamos ante un cambio de era, no sé si lo marcará el muro de Berlín, Lehman Brothers, la caída de las Torres Gemelas o no lo sé, pero yo creo que sí estamos ante un cambio de era, porque los comportamientos están cambiando, están variando. Yo creo que en ese cambio de era la colaboración de las personas están siendo un elemento fundamental, estamos adquiriendo el protagonismo porque nos estamos dando cuenta a través de la tecnología, joder, pero si hay gente que piensa igual que yo y está a 2.000 kilómetros y además me puedo asociar con ella, además puedo hacer
crecer todo eso, puedo hacer desarrollar esa idea, puedo acelerar esa idea, con lo cual también es importante. Y en tercer lugar, es verdad que también la tecnología y los negocios cada vez se hace más ágil precisamente por eso. La incertidumbre es mayor, por tanto las decisiones hay que tomarlas más rápidas, cada vez intentamos que las cosas tengan menos desperdicio. Probablemente haya llegado el momento en que esa autonomía se va trasladando al resto de la jerarquía, si es que podemos seguir hablando de jerarquía, y que por tanto probablemente haya llegado el momento en que empiecen a cambiar las cosas en muchos aspectos. En 3 minutos. Y esto es para vosotros. Cuando alguien os diga algo sobre todos estos temas, le puedes decir, puedes pensar que esto va a llegar tarde, ¿no?, a tu organización, y quizás puedes tener razón, pero por si acaso vete preparando. Entre otras cosas, porque al final, si todos nos damos cuenta que nuestra pequeña parcelita puede hacer algo, al final nos damos cuenta del poder que tenemos. Y no lo perdáis, porque si creéis que esto es bueno y realmente esto puede mejorar la situación con respecto a la que estáis, no penséis nunca que porque solo sois nosotros y el resto nos hacen en puñetero caso, no hay que hacer las cosas, porque a lo mejor uno se sorprende. Resulta que un pequeño empujoncín acaba generando toda la potencia y toda la energía que estáis buscando y que no encontrabais. Y le podéis decir, tú, yo, todos podemos ser ese agente de cambio, este es el cambio que buscas, o cambiar siempre en el sentido positivo, de obtener una mejora, de cambiar ese sistema agotado. Y por eso quería terminar con este vídeo, porque para mí refleja eso, ser el cambio que intentas buscar en el sentido más positivo de la expresión.